Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplantdivino.net. Vamos a invitar a ver este taller súper interesante, es uno de los más interesantes de Miller y Mary. No tiene los subtítulos automáticos de Google, pero sí tenemos la transcripción, en la que vamos a ir pues a un ritmo, desafortunadamente, que no es muy rápido, con la traducción simultánea, por así decir. Vamos a tener que echar mano, como en el vídeo anterior del sábado, tan interesante también, sobre esa semiposesión que ocurre en muchas personas. Incluso, bueno, quizá en parte todos hemos estado afectados, los que estamos dentro de los movimientos Nueva Era o hemos estado de alguna manera más o menos tocados por emociones que son de otros espíritus, y llegando al punto de estar, digamos, cubiertos o semiposeídos, etcétera, ¿no? Muchas prácticas que nos sacan en realidad de nuestra propia alma, de nuestras propias emociones, de nuestro cuerpo, en ese sentido. Y aquí en la transcripción pues vamos a ver todo, así que si podéis, si tenéis que ver este vídeo y no en inglés y eso, pues podéis tener la transcripción abierta, algunas páginas de traducción, algún cuaderno, lo que sea, ¿no? Para que no sea tan pesado, porque los vídeos son muy largos, ¿no? Entonces, este tema pertenece a esto tan básico de la página 3, que es el yo, el alma, todo esto. Y de hecho las notas que tengo aquí desde hace pocos meses están bastante motivadas por este taller, donde aparece el estado de sueño, porque este taller va sobre eso. El estado de sueño, tenemos una fachada nosotros en la vida normal, pero en el estado de sueño es diferente, porque ya no podemos estar tanto en la fachada. Casi no tiene sentido, porque se ve todo energéticamente y entonces actuamos directamente el yo herido, lo ponemos en acción. Entonces ahí dejaré los enlaces a todo, como siempre. Esta es la transcripción y vemos el mismo dibujo que en este punto del vídeo, donde vamos a comenzar. Tiene Mary en la pizarra, que es el yo de fachada. Esta palabra, como ves en inglés, facade, que se la han tomado del francés directamente. La máscara es muy dura y por eso aquí pone, es una metáfora como de huevo la que emplea. Y debajo está el yo herido y la yema es el yo real, ¿no? Esta cáscara es muy dura, como va a explicar Mary en la mayoría de nosotros. Y ella pues se ha tenido que ir dando cuenta de lo dura que era su fachada. Por eso no aparece tanto en tantos talleres dando charlas y todo eso, porque ella cuenta aquí en este taller que sentía mucha deshonestidad al darlo, muchas proyecciones viniendo de su alma al momento de dar talleres por miedos a tocar un tema. Y eso lo veremos si hacemos este taller completo, que también lo voy a complementar con audios a lo mejor, porque la primera parte que la da Miller es súper interesante. Esta sesión primera tiene 2 partes de 2 horas cada una, más o menos. Y bueno, entonces seguiremos por otra parte estamos simplemente haciendo una excursión, por así decirlo. Seguiremos con estos encuentros del 2016, que son nuestro eje ahora, o lo quiero que lo sean, para sentir las cosas más básicas sobre realmente el contraste, como hemos visto muchas veces, el contraste entre cómo ve Dios las cosas y cómo las vemos nosotros, que las tenemos enterradas, nuestras creencias sobre el amor, fabricadas desde pequeños y todo eso, las creencias sobre lo que es bueno y la justificación de la culpa, todo eso aquí se ve muy meticuloso en los talleres que estamos viendo muy lentamente del 2016, que son como definitivos en ese sentido, y son posteriores a este, que es del 2011. Pero en este Mary se abre mucho de corazón y por eso es muy interesante, muy aclarador. Entonces, a ver, estamos en realidad un poco más abajo, aquí, y vamos a ver. So when we were down in Oktoberfest, the first morning that we were there, I went and did some yoga. I'd asked Cecily. O sea, ahí estaban en la fiesta de octubre, que fue a hacer algo de yoga, la primera mañana en que estuvimos ahí, dice Mary aquí.
he estado mirando en Australia, hacen mucha fiesta de Alemania. Esto del festival de Oktoberfest, que se llama así, y lo llaman así en alemán, y se está popularizando en muchas ciudades, entre otras cosas para vender cerveza y para hacer una fiesta más, ¿no? Y el Oktoberfest lo ponen aquí en grafía extraña, porque no es alemán realmente, porque tendría que tener una K, creo, y cosas así, pero creo que se refieren a ese festival y no sé qué estarían haciendo ahí, no sé si es que es día festivo, feriado, como se dice en otros países, ¿no? En Australia. Entonces estamos tomando el discurso de Mary aquí, en este momento, cuando va a empezar ahora ya a destripar un poco, por así decirlo, el evento y la serie de cosas que le pasaron para destapar la máscara un poquito más, ¿no? Entonces, aquí... I'd love to learn yoga from you. Would you give us yoga in the mornings? And so the first session that I went to, I got out of bed. Ahí estaba pues saliendo, o sea, le pidió a una amiga, Cecily, ir a yoga con ella, a que le enseñara algo. Y lo que pasa aquí, como vemos, es que muchas veces me despierto, dice Mary, y me quedo en la cama y me siento terrible y trato de evitarme a mí misma. Fijaros qué interesante. Intentamos no estar en nuestras emociones, pero nos quedamos como en un limbo a veces, ¿no? Y fijaros que ahí es cuando puede venir bien alguna práctica de estas, ¿no? Aquí ahora nos va a decir que esta mañana tuve que levantarme, como te había quedado en eso, en ir a yoga, así que de inmediato estaba ya en mi cuerpo. Así que justo empecé a moverme a diferentes posturas y una de ellas que acababa de descubrir simplemente desencadenó un terror completo en mi cuerpo. No podía dejar de agitarme y de llorar. Todo era terror sexual. Y durante el resto de ese día realmente me abría muchos sentimientos sobre el abuso sexual que había estado evitando mucho tiempo y que habían sido activados en mí durante mucho tiempo. Y los había estado reprimiendo, suprimiendo. Así que todo esto es algo así como el precursor de lo que sucedió. Vamos a ver cómo lo dice. Sometimes I lie in bed and I wake up and I feel terrible and I try to avoid myself. This morning I had to get up and go to yoga, so wham, I was immediately in my body. And she started just moving us into different postures. And one of the postures I just found triggered utter terror in my body. I couldn't stop shaking and crying, and it was all sexual terror. And for the remainder of that day, I really opened up to a lot of feelings about sexual abuse that I'd been avoiding for a long time. They've been triggered in me for a long time, and I've been suppressing them. So this is all kind of the precursor to what happened. In the following days, AJ and I talked a lot. AJ talked to me. Y ahora dice, vamos a ver por anticipado lo que va a decirnos en los siguientes días. AJ, o sea, Jesús, Alan John Miller y yo hablamos mucho y me comentó sobre este tema de desear tu propia alma. O sea, de realmente sentirte a ti misma y quién tú eres y por qué había tenido esto. Y eso entonces fue, o sea, ¿por qué me había pasado esto, no? Y esto fue una experiencia de todo el día, o sea, que me duró todo el día. La experiencia esta de estar simplemente ahí completamente en la emoción causal. Y comprendí lo bello que era, lo hermoso que era. Era muy desafiante, pero también muy hermoso. Sentía muy conectada conmigo misma, así que comencé a rezar a Dios con estas incitaciones que había tenido de la conversación con AJ, estas cosas sobre simplemente sentirse a uno mismo, el alma, sentirse el alma de uno, realmente desear sentir mi alma. A lot about desiring your soul, really wanting to feel yourself and who you are. And because I'd had this, it was a day-long experience really of just being completely in my causal emotion, I'd realised how beautiful that was. It was quite challenging, but it was also very beautiful. I felt very much connected to myself. And so I began to pray to God with the
promptings that I'd had from in my discussion with AJ, just about feeling my soul, really desiring to feel my soul. And a few mornings later, actually, I think it was the... Y unas pocas mañanas después, creo que fue en el último día de esta fiesta de octubre, fui a yoga y la noche anterior había tenido realmente un gran momento de llorar también, simplemente sintiendo algo de la tristeza que tenía dentro de mí sobre sentir que soy realmente una persona asquerosa, Jackie, que raramente me permito tener esos tipos de sentimientos. Entonces fui a yoga y estaba ya volviendo de ahí y simplemente abrí mi corazón a Dios y le dije, por favor, ¿puedes darme la mayor verdad que pueda traerme la sanación más grande para mí en este momento de mi vida? Y realmente lo sentí. Entonces abrí la puerta de casa, entré, quiere decir, y AJ me dijo algo y pienso que quizás debido a que había tenido esa apertura tan grande de deseo, de corazón, con el corazón abierto, por así decir, porque por una vez no lo había evitado. Aquí, bueno, ahora vamos a ver si se aclara. Y entonces, y me senté, o sea, me quedé ahí y entré en ello y todo el tema era sobre lo que sucedía en mi estado de sueño y muchas de las verdades que habían sido reveladas en ese proceso. O sea, esto es lo que va a contar, por eso no lo he entendido ahora, creo, porque es que es lo que va a contar ahora. O sea, no os preocupéis porque esto está anticipando, pero antes de realmente entrar en la anécdota que aquí la está presentando, fue una conversación que tuvieron donde AJ le dijo algo a mí, me dijo algo a mí, dice aquí, que lo vamos a ver después. Por eso esta frase queda un poco intrigante, pero porque es que es simplemente la presentación. O sea, me dijo algo y, o sea, el que AJ se abriera tan directamente a comentárselo, creo que quiere decir aquí que es porque ella tenía había cultivado de repente tan fuertemente ese deseo de corazón, de abrir el corazón. Y entonces nos está anticipando lo que vamos a ver después. Entonces, por eso dice aquí, todo ello trataba sobre lo que estaba sucediendo en mi estado de sueño y muchas de las verdades que vamos a ver ahora. O sea, de todo lo que se me había descubierto en ese proceso. Entonces vamos a ver cómo lo dice aquí, porque es muy importante que aquí lo siente mucho también. Day of Oktoberfest, I went down to yoga, and the night before I had a really big cry as well, just feeling some of the sadness that I have inside of me about feeling that I'm a really yucky person, that I rarely let myself feel those kind of feelings. I went to yoga and I was driving back up from yoga and I just really opened my heart to God and I said, please, can you bring me the biggest truth that will bring about the biggest healing for me at this time in my life? And I really felt it, and I walked in the door and AJ said something to me, and I think perhaps because I had that huge open-hearted desire, for once I didn't avoid it, and I sat down and I went into it, and it was all about what's happening in my sleep state, and a lot of truth has been uncovered to me in that process. Before I tell you... Entonces es por eso, como veis, es muy emocional y por eso el texto aquí se queda muy corto y realmente no se capta tanto. Entonces ella simplemente está resumiendo lo que nos va a hablar ahí, no está resumiendo sino que lo está anunciando. Entonces vamos a ver ese trasfondo de la condición emocional personal de Mary, que es lo que nos va a decir ahora. Antes de comentaros esto realmente qué sucedió, quiero daros un poco de trasfondo de mi condición emocional personal, porque ahí es donde siento que muchos estáis realmente temerosos.
o sea, sobre eso, sobre el tema de qué está sucediendo en mi estado de sueño. O sea, cuando el cuerpo espiritual se separa del cuerpo físico por la noche y tenemos experiencias muy reales con ese cuerpo, que es por otra parte con el que seguiremos, todos ellos dentro del alma, nuestros dos cuerpos, con el cuerpo espiritual seguimos una potencial eternidad, ¿no? Después, que hay mucho oscurantismo en la Tierra sobre este tema, y lo vemos en el objeto del taller precisamente es el estado de sueño, básicamente, pero como vemos, para poder hablar de estas cosas de la máscara y en un sentido todavía más profundo. O sea, aquí vamos a ver que si no nos acordamos de las experiencias muy reales que tenemos por la noche, es porque no queremos, porque nos dan vergüenza, miedo, pero somos conscientes cuando las tenemos. O sea, ahora es como que todos somos esquizofrénicos, por así decirlo, todo el mundo, porque no se quiere acordar de una tercera parte de su vida, que es más o menos la que estamos durmiendo, ¿no? Entonces ahí podríamos estar también recibiendo amor divino por las noches en nuestras experiencias, aprendiendo, estudiando, haciendo cosas que no degraden nuestra alma, sino lo contrario, ¿no? Pero muchas veces estamos haciendo cosas que nos degradan más la condición. Y entonces, bueno, aquí nos va a decir que la verdad es que esto que está sucediendo en nuestro estado de sueño es que está muy relacionado con lo que estamos haciendo en nuestro estado de vigilia y con lo que estamos evitando en este estado de vigilia. Así que vamos a dar un pequeño trasfondo de mis emociones personales, realmente para toda lo que ha sido toda mi vida, dice aquí Mary. Prometo que seré breve. Entonces, dice, hay 4 grupos principales de emociones de las que quiero hablaros sobre ellas en este contexto de qué es lo que le gustaría a mi fachada sentir, que es la verdad sobre mí. Por un lado tenemos eso, qué es lo que le gusta a mi máscara sentir que es verdad sobre mí, y por otro, cuál es realmente la verdad sobre el daño dentro de mí, sobre las heridas dentro de mí. Ninguna de esas cosas son mi yo real, pero a menos que esté dispuesta a disolver esa fachada y sentir el daño, nunca voy a llegar a alcanzar mi yo real. Así que hay 4 áreas principales. Y ahora vamos a ver cómo comenta esto. Actually, what it was, I want to give you a bit of a background on my personal emotional condition, because this is where I feel a lot of you are really afraid about what's going on in my sleep state, and the truth is it's very related to what's happening or what we're avoiding in our awake state. And so if I can just give you a little bit of background on my personal emotions for all of my life, really. I promise I'll try to keep it short. There's just 4 main groups of emotions that I want to talk to you about in context of what my facade would like to feel is the truth about me, and what is really the truth about the damage within me. So none of these things are my real self, but unless I'm willing to break down the facade and heal the damage, I'm never going to get to my real self. So there's 4 main areas. Así que hay 4 áreas principales. Esto que va a ir más lento, si lo vamos a hacer en traducción simultánea, creo que vamos a poder. La primera es, uno de los grupos de emociones es el de la sexualidad. El segundo, el otro conjunto es sobre la vergüenza. El otro conjunto es sobre almas gemelas. Y ahí deja muy claro, o más concretamente, mi relación de alma gemela. Y el cuarto sobre integridad, el cuarto grupo de emociones. So, AJ has been talking to me about these emotions, the injuries that I have in these emotional groups. Bueno, vamos a volver al tema. Entonces, AJ me ha estado hablando sobre las heridas que tengo en estos grupos de emociones durante 4 años. Me ha estado hablando y muchas veces sí que he admitido intelectualmente de lo que habla.
qué es de lo que habla, qué es eso de lo que está hablando, ¿no? Y a veces incluso he tocado un poquito de la emoción relacionada con esos grupos de emociones, ¿no? Con el tema, ¿no? Pero la verdad es que mi adicción a mi fachada ha sido tan grande que nunca he querido realmente abrazar, aceptar plenamente la verdad del daño que tengo en esos 4 conjuntos de emociones. For 4 years. And many times I've intellectually acknowledged what he's talking about, and I might have at times even touched a little bit of the emotion related to them. But the truth is, my addiction to my facade has been so great that I have never wanted to actually fully embrace the truth of the damage that I have in these 4 sets of emotions. So, with regards to integrity. Entonces, vamos a ver la primera. Ahora va a ir de abajo a arriba. Primero la cuarta, que es el grupo de la integridad. Dice, bueno, a mi yo de fachada le gustaría creer que soy una persona muy honesta, que soy realmente leal, muy transparente a la hora de tratar con otros, que tengo un gran compromiso con la verdad y con el amor en mi vida. Pero de hecho, en mi vida antes de en mi vida antes de encontrar a J, yo habría dicho todas esas cosas de mí, ¿no? Con una gran cantidad de pasión y convicción. Estaba comprometida a servir a la gente y hay un sentimiento muy, muy profundo, muy de corazón dentro de mí sobre eso, ¿no? Y eso, habría dicho que yo creo en la honestidad y creo que en amar a todo el mundo y que eso es realmente importante. Y probablemente habría tenido un poco de ira sobre el tema, lo cual no es amoroso. Y decir como a todo el mundo, oye, tenéis que despertar, ¿no? O sea, ira sobre el tema. La ira de muchas personas activistas, ¿no? Que quieren que todo el mundo eso y se quejan y que pueden estar haciendo cosas buenas, pero como lo hacen con ira, bueno, esa se refiere. Vamos a ver cómo lo dice. My facade self would like to believe that I'm a very honest person, that I'm very loyal, that I'm very transparent in my dealings with others, that I have a strong commitment to truth and love in my life. And in fact, in my life before I met AJ, I would have said all of those things with a lot of passion and conviction. You know, I was committed to serving people, and it was a very heartfelt feeling inside of me. And that I believe in honesty and I believe in loving everyone, and it's really important. And then I'd probably get a little bit angry about that, which is not loving, and say that everyone else needed to wake up. So you can see even in my illustration, I had this... Así que podéis ver, incluso con esta ilustración que he dado, yo tenía esta idea de mí misma de que era eso, una persona leal, transparente, abierta, honesta, amorosa. Pero la verdad en mi yo herido era algo diferente. La verdad es que cada vez que quería evitar, o sea, que cada vez que deseamos, o sea, la verdad es, esto ya es general, cada vez que deseamos evitar una emoción difícil o dolorosa, no podemos estar en integridad. No podemos ser íntegros, ¿no? Diríais, ¿no? La única manera, dice, que podemos ser honestos, abiertos, directos e iguales en nuestro trato con todos es si estamos dispuestos a sentir las emociones que se activan en todas mis interacciones con todos. Si no estoy dispuesto a sentirlas, entonces mi deseo de evitar la emoción va a superar a mi deseo de ser amorosa, ¿verdad? O sea, si yo quiero evitar la emoción más de lo que quiero ser amorosa, entonces voy a estar sin integridad. Puedo decir, sí, que soy una persona amorosa y puedo, de hecho, ser amorosa en muchas situaciones, pero si luego entonces llega una situación donde se activa algo y no quiero sentirlo, pues boom, boom, voy a ir me voy a colocar en otra posición que va a ser, pues, ya sea de ira, resistencia, evitación, huida. Y eso no es amor porque no quiero sentir esa emoción. This idea of myself that I was a loving, honest, open, transparent, loyal person. But the truth in my damaged self is something different. The truth is
every time we want to avoid a difficult or painful emotion, we can't be in integrity. The only way that we can be honest, open, can be direct, be, what's the word I'm looking for, equal in our dealings with everyone is if I'm willing to feel the emotions that are triggered in all of my interactions with everyone. If I'm not willing to feel them, then my desire to avoid the emotion is going to override my desire to be loving, isn't it? If I want to avoid the emotion more than I want to be loving, then am I saying that right? Yeah. If I want to avoid the emotion more than I want to be loving, then I'm going to be out of integrity, aren't I? I can say I'm... O sea, si quiero evitar más mi emoción, o sea, ese deseo supera al de querer ser amoroso, el deseo de evitar mi emoción, entonces no puedo estar en integridad. Loving person, and I can be loving in a lot of situations, but if in then one situation something gets triggered and I don't want to feel it, boom, I'm going to go to another place that's either angry, resistive, avoiding, running away. That isn't love because I don't want to feel that emotion. And the last few weeks has really taught me this about integrity. I can have... Y las últimas semanas, aquí terminando ya este tema de la integridad, en las últimas he aprendido realmente esto sobre la integridad. Sí que puedo tener lo que siento que es como un deseo de ser honesta, de tratar conmigo misma, digamos, tratar con otros de una manera amorosa y conmigo también de esa manera, pero a menos que esté dispuesta a sentir las emociones difíciles, digamos, que son activadas dentro de mí, no será una verdad ese deseo, ¿no? Aquí también lo podréis decir, no será un deseo puro, ¿no? No lo es. Así que siempre va a haber que hacer como una especie de componenda, siempre se va a poner en compromiso las cosas, la realidad, la verdad de las cosas, se va a ver componendas, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar la emoción. Así que la verdad real de mi yo dañado es que no he estado actuando con integridad de muchas maneras, tal como a lo mejor os he podido decir que sí, pero no lo he hecho. Entonces es como que he proyectado ira hacia algunos de vosotros. He estado enfadada con vosotros porque había alguna activación de miedo por algo que sucediera o no he querido sentirme no amada por algo de lo que hayáis hecho. Ahora bien, en ese espacio, entonces ya no estoy realmente íntegra, digamos, no estoy en la integridad con respecto a lo que estoy aquí defendiendo y supuestamente enseñándoos, o sea, con respecto a este tema de lo que yo estoy aquí, todo este tema de la verdad divina, ¿no? Pues no soy íntegra, entonces no estoy tampoco en integridad, sigue diciendo, con mi propio deseo de ser una persona amorosa y con tratar a todo el mundo con respeto y amor. Bien, y eso ha sido realmente una cosa muy realmente dadora de humildad, digamos, o sea, provocada para hacerme más humilde, algo para reconocer sobre mí misma que me ha hecho más humilde, y que es algo que mi fachada se lo ha querido agarrar a ello, ha querido aferrarse a ello ya durante buenos 30 y tantos años. Así que esto para acabar el aspecto de integridad. I have a desire, what I feel is a desire to be honest, to deal with myself, to deal with others in a loving manner. But unless I'm willing to feel the difficult emotions that are triggered within me, that is not the truth. It's just not. So there's always going to be a compromise in order to avoid the emotion. So
The real truth of my damaged self is that I have not been acting in integrity in a lot of ways. As I've said to you guys, like some of you guys, I've projected anger at you. I've been angry with you, you know, because a fear's been triggered by something that happened, or I haven't wanted to felt unloved by something that you've done. Now, in that space, I'm really not in integrity. I'm not in integrity to what I'm standing up here and supposedly teaching you, and I'm not integrity in my own desire to be a loving person and to deal with all people with respect and love. And that's been a really humbling thing to recognise about myself, that my facade has wanted to hold on to for a good 30 years. Yeah. So that's in the area of integrity. Así que eso sobre la integridad. Ahora en el sentido, en el aspecto de las emociones en torno a las almas gemelas, mi alma gemela, la parte del alma gemela de mí, que soy yo. Entonces en esos temas mi yo de fachada querría deciros que pienso que las almas gemelas es un regalo hermoso de Dios, es una cosa maravillosa, que qué maravilloso es que alguien haya creado el compañero perfecto para ti, de modo que puedas tener el alma completa, una vida de alma completa con él, con ella. Y mi yo de fachada te diría que valoro la monogamia en una relación de alma gemela, que siento que es la relación más importante que vayas a poder tener en tu vida, salvo la relación con Dios. Esto es lo que mi yo de fachada me ha estado diciendo a mí y a todo el mundo durante 4 años, y la verdad es algo realmente muy diferente. La verdad de mi emoción verdadera, de la condición emocional verdadera mía, real, es que me siento realmente muy enfadada con Dios sobre el hecho de que los almas gemelas existan. Siento, y vais a ver cómo emocionalmente lo dice esto también, siento que realmente no tengo ninguna elección personal. Siento como que puedo entregar mi corazón a alguien y luego estos se pueden marchar, digamos. Y estoy realmente enfadada con la pérdida, respecto a esa pérdida que está ya dentro de mí, sobre haber perdido esa relación. Porque estos son los recuerdos de la primera vida física, que misteriosamente es una de las paradojas más curiosas de las vidas de reencarnación, que como hemos visto son muy escasas. La reencarnación no existe salvo, es lo que nos dice la verdad divina, ¿no? Salvo estos pocos casos, uno de ellos es el de Jesús y María Magdalena. Entonces, esas memorias, de alguna manera, cuando el alma vuelve a visitar la tierra, se vuelven a activar, pese a que el alma haya estado también, ya ha hecho la reunión álmica y todo eso. Es una paradoja muy graciosa. Entonces, pues ¿qué es eso? Porque los cuerpos que se crean son nuevos y ellos, el alma recibe todo a partir de ellos y todo es, pues, otra vez, todas las memorias terrestres y del padre y la madre, etcétera, hacia el alma, las que sea que se graban en el alma, que no sabemos cómo se hace ni cómo es, pero se graba. Entonces parece ser que también es obligatorio recordar la otra vida física en el sentido emocional. Entonces esto es muy bonito cuando lo habla, ahora lo veremos cuando está enfadada sobre la pérdida que ya está dentro de mí, y siempre que me acerco, o sea, a él, o sea, siempre que nos acercamos a vivir juntos, porque han estado algunos meses, se separaban y cosas así, como veremos en los primeros minutos del vídeo, me quiero rebelar contra eso, porque quiero rebelarme contra la pérdida y la pena que se activa dentro de mí conforme nos volvemos a juntar, conforme nos volvemos a reunir, a vivir juntos, ¿no? O sea, bien, aquí habla de... se detiene un momento, simplemente quiero asegurarme de que no me salto nada. Bien, esa es la verdad. In terms of my emotions around soulmates and my soulmate and the soulmate part of me,
My facade self would like to say to you that I think soulmates is a beautiful gift from God. It's a wonderful thing. How wonderful that someone has created the perfect partner for you that you can have a complete soul life with. My facade self would tell you that I value monogamy in a soulmate relationship, that I feel that it's the most important relationship you're going to have in your life, by your relationship with God. That's what my facade self has been telling me, to me, and to everyone else for about 4 years. And the truth is something actually very different. The truth of my real emotional condition is that I feel really angry at God about the fact that soulmates exist. I feel like I don't have any personal choice. I feel like I can give my heart to someone and they can be gone. And I'm really angry about the loss that is already inside of me, about having lost that relationship. And so whenever we come close, I want to rebel against that, because I want to rebel against the loss and the grief that is triggered within me as we come closer together. Yeah, I just want to make sure I'm not skipping over anything. That's the truth. The third set of emotions. ¿Habéis visto? Es la verdad personal que acaba de comentar. Y ella acaba la presentación sobre las almas gemelas diciendo "That's the truth", o sea, esa es la verdad. Es como que tenemos que sentirla, el error en el que estamos. Es un error que para poder superarlo tenemos que sentirlo emocionalmente, para soltarlo, liberarlo y abrir espacio a la verdad divina, la verdad de Dios, y a su vez a más amor de Dios. Entonces fijaros el hecho de que no puedan, ni Miller y Mary muchas veces cuando hablan de recuerdos de sus vidas, Miller también, no pueden dejar de llorar o de tener emoción sobre ellos, porque el mecanismo del alma es como que es muy inmediato, y el anhelo de liberación de ese error es como que es inmediato. En cuanto hablan de ello, no pueden hablar fríamente. Esa es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar para entender cómo detectar a veces, ¿no?, los procesos, y cuándo son nuestros, cuándo son de espíritus desencarnados. Bueno, por eso, ahí me gustaría que comentarais y que lo comentáramos. Entonces vamos a ir los temas de la vergüenza, a ver cómo los dice. El tercer conjunto es el de la vergüenza. Tengo una enorme cantidad de vergüenza personal y realmente es debido a quién soy y debido a las proyecciones realizadas sobre mí durante 2000 años de ser una prostituta. Debido a eso, porto un sentimiento enorme dentro de mí de que soy una persona sucia, de que sexualmente soy inmoral y que soy una criatura muy vergonzante, no sé si se puede decir así. Vergonzosa, no es como, no, o sea, que da vergüenza, incitadora de eso. Esta es realmente la verdad sobre cómo me siento sobre mí, en mi yo herido. Y claro, mi yo de fachada está en rebelión completa contra esos sentimientos. No quiero ser avergonzada por nadie, y ciertamente he sentido en mi fachada que he vivido una vida, o sea, ahora se refiere a la vida esta como Mary Suzanne Lack, creo que se llama, una vida que es sin vergüenza. No hay nada de lo que avergonzarse en esta vida. O sea, sexualmente no he sido alguien sucio. Y de hecho en mi estado de vigilia he estado bastante cerrada hacia el placer sexual durante toda esta vida. Pero claro, la verdad es que realmente en mi herida, en mi daño, he hecho bastantes cosas que han sido sexualmente inmorales. He incrementado así mi vergüenza en esta vida. Pero eso es lo que ocurre cuando nos rebelamos contra el yo dañado. Claro, estas cosas las ha hecho sobre todo en el estado de sueño, como lo vamos a ver ahora.
Y es el objeto principal de esta charla de Mary, el momento cumbre, que es el que la ha anticipado, sobre Mary y ella hablando cuando llega de yoga un día, que veremos. Entonces, y sigue diciendo, esto es lo que ocurre cuando nos rebelamos contra el yo herido y no queremos sentirlo y tratamos de vivir en la fachada. Probamos e intentamos vivir ahí. Pero claro, esto nos termina... esto lo miré ayer, el catch up with, y ya se me ha olvidado. Y acabamos poniendo en acción esas cosas. O sea, aquí el tema es... Vamos a verlo un momento. Es como eso, que te termina pillando, te termina capturando. Creo que ese es el sentido de este uso. Te acaba pillando y acabamos actuando en esas cosas. O sea, como termina alcanzándote. Aunque no queramos vivir en ese daño y todo eso. Entonces vamos a ver cómo lo dice. Pertains to my shame. I have a huge amount of personal shame. And actually, because of who I am and because of the projections at me for 2,000 years of being a whore, I actually carry a huge feeling inside of me that I am a dirty person sexually, that I'm immoral, that I'm a very shameful creature is really the truth of how I feel about myself, in my damaged self. My facade self is in complete rebellion against those feelings. I don't want to be shamed by anyone. And I certainly have, in my facade, felt that I've lived a life that is without shame. That sexually I have not been a dirty person. And in fact, in my awake state, I have been quite closed down towards sexual pleasure all of this life. The truth is I've actually, in my damage, done quite a few things that have been immoral sexually and have increased my shame in this life. But that's what occurs when we rebel against the damaged self and we don't want to feel it and we try to live in the facade. It ends up catching up with us and we end up acting out those things. The fourth set of emotions. El cuarto conjunto de emociones. Y solo os estoy dando el contexto de lo que ha estado sucediendo en mi vida, dice. Este cuarto conjunto es el de la sexualidad. Así que yo, en mi yo de fachada, os diría que la sexualidad es un regalo hermoso de Dios, que es algo creado solo para ser compartido con vuestra alma gemela. Y probablemente os diría esto de forma muy apasionada. De hecho, esto lo he dicho a los demás así, muy apasionadamente. Que siento que nuestra sexualidad no solo es creada por el tema en general, o sea, no es creada hacia el género, por el género, sino que eso, que estamos atraídos, o sea, no es creada hacia o por el género hacia el que nos vemos atraídos, sino solo por nuestra alma gemela. Y que es en ese contexto de una relación amorosa de alma gemela que la sexualidad es una cosa realmente, o sea, sorprendentemente hermosa. Y bueno, y la verdad es que probablemente tengo algunos recuerdos sobre que es así, de hecho es así. So this is all, I'm just giving you the context of what's been going on in my life. And the fourth set of emotions pertain to sexuality. So in my facade self, I would tell you that sexuality is a beautiful gift from God, that it's something created only to be shared with your soulmate. And I would probably tell you this very passionately. In fact, I have told other people this very passionately, that I feel that
Our sexuality is created not just for the gender that we're attracted to, but only for our soulmate. And that in the context of a loving soulmate relationship, sexuality is this beautiful, amazing thing. And the truth is I probably have some memories about that being the case. But Pero mi yo de fachada quiere aferrarse al hecho de que esto es como yo soy ahora. Este relato que acabamos de ver, esta es mi condición actual en el alma. Que yo creo esto y que sé que esto es así ahora. Y la verdad es realmente algo muy diferente. La verdad es que estoy realmente enfadada sobre mi sexualidad. Realmente con rabia con los hombres acerca de cómo he sido humillada y degradada sexualmente. Realmente tengo un sentido de impotencia dentro de mí en torno a mi sexualidad. Siento que es una posición, digamos, impotente de donde encontrarse, abierta sexualmente, a tener conexión con otra gente sexualmente conmigo. O sea, siento como que se me ha hecho sentir impotente mucho en lo sexual, especialmente en mi vida del primer siglo. Y a resultas de ello, dentro de mí hay una rebelión contra eso también. Y hay un deseo enorme dentro de mí de poder y de control sexual. O sea, quiero poder sobre los hombres, sexualmente hablando. Quiero control de nuestras interacciones sexuales. Ni siquiera quiero un orgasmo con un hombre a menos que lo esté controlando. Facade self wants to hang on to the fact that this is how I am now, that this is my soul condition now, that I believe this now and I know this now. And the truth is actually something really different. The truth is I'm really angry about my sexuality. I'm really in a rage with men about how I've been humiliated and degraded sexually. And I really have a sense of powerlessness within me around my sexuality. I feel that it is a powerless place to be open sexually and to have other people connect with me sexually. I feel it's a place, I feel I have been made to feel powerless a lot sexually, especially in my first century life. And as a result, there is a rebellion against that also inside of me. And there is a huge desire in me for power and control sexually. I want power over men sexually. I want control of our sexual interactions. I don't even want to orgasm with a man unless I'm in control of it. Now, my facade self... Ahora bien, mi yo de fachada realmente no le gusta esa verdad sobre mí. O sea, la verdad personal, ¿veis? Los sentimientos de error, sentimientos errados que dependen de cosas muy concretas que han pasado y que son eso, desarmonías con respecto a cómo ve Dios la verdad y el amor. Desarmonías de ese tipo que son lo que llamamos pecados. O sea, no le gusta esa verdad personal a mi yo de fachada. El yo de fachada, por lo tanto, es como vemos, es anti-humildad. La humildad sería simplemente permitirse sentir esas cosas para que se liberen cuanto antes. O sea, sentir el pecado, dicho rápidamente. Sentirlo, no culparse, no culpar, pero sí ser como niños pequeños, porque el alma está grabada de eso y se vuelve a grabar, como vemos en estos escasísimos casos de reencarnación. No solo con las grabaciones de esta vida, sino con esas. Mi yo de fachada juzga, evalúa eso realmente fuertemente, con mucha intensidad. De hecho, juzga mucho de lo que yo os he compartido, lo juzga realmente fuerte y dice: esto es para nada amoroso, Mary, es desagradable, es asqueroso, es algo realmente asqueroso. O sea, se supone que dice lo que acaba de comentar, ¿no? Que el yo de fachada realmente no quiere que se comenten estas cosas, ¿no? Sigue. Y así que lo que ha estado sucediendo dentro de mí es casi como una guerra entre la verdad de mi dolor, de mi daño, de mi herida en el momento,
Eso por una parte, y por otra, aquello a lo que quiere aferrarse mi yo de fachada, en tanto que verdad sobre mí. O sea, lo que mi yo de fachada quiere tener como verdad sobre mí, por un lado, y la verdad de mi daño, por otro. Así que cada vez que mi yo herido saca la cabeza, por así decirlo, contra la fachada, o sea, golpea contra la... despunta y saca ahí esa fachada que yo quiero mantener, conservar, se da una rabia. O sea, surge una rabia desde mí, sale de mí. Y esto ha sido mucho de lo que he estado viviendo durante estos 4 años. Y esto pertenece a mi estado de sueño. O sea, es relativo a este estado que es hacia donde vamos a parar. Es lo que vamos a comentar ahora. Este es todo el trasfondo. Vamos a ver cómo dice esta parte. Really doesn't like that truth about me. My facade self judges that really strongly. In fact, judges a lot of what I've just shared with you really strongly and says, that is way not loving, Mary. That is yucky. That is a really yucky thing. And so what has been happening inside of me is almost like there has been a war going on between the truth of my damage at the moment and what my facade self wants to cling to as the truth about me. So every time that my damaged self hits up against the facade that I want to maintain, there's rage. There's a rage that comes out of me. And this has been a lot of what I've been living in for 4 years. And it does pertain to my sleep state, which that's where we're going to. This is all the background. Y de hecho, cuando por primera vez encontré a J 4 años atrás, muchas de estas cosas fueron, por así decirlo, se me enviaron como que vamos a mirar esta otra vez. Si esto lo había apuntado, pero tengo la transcripción en otro lado. Vamos a ver. Sí, que surgieron frenéticamente, se pusieron en marcha a toda máquina cuando encontró a J hace 4 años. Ahora sigue diciendo, había estado viviendo muy cómodamente, aunque ahora pensándolo quizá no era tan cómodo, pero sí que sentía que estaba en control de mi fachada antes de encontrarme con AJ. Y algunos de vosotros probablemente tengáis este mismo sentimiento. Y entonces luego me encontré con AJ y por supuesto él desafió mucho de mi fachada y no me gustaba eso. De ahí que estaba muy enfadada. Pero bueno, si puedo rebobinar un poco antes de eso, pues eso es lo que tengo que comentar. Creo que es lo que hice aquí. O sea, que hablando de 4 años, antes de hace 4 años, o sea, antes de haber conocido a J, ¿no? Eso es lo que tiene que comentar. Bueno, vamos a ver cómo dice esto. In fact, when I first met AJ about 4 years ago, a lot of these things were, if you like, sent into overdrive within me. Because I'd been living quite comfortably, although on reflection perhaps it wasn't quite so comfortable, but I felt I was in control of my facade before I met AJ. And some of you probably have this same feeling. And then I met AJ. And of course he challenged a lot of my facade. And I didn't like that. Hence I was really angry. But if I can rewind a little bit before then. I met AJ. Sí, o sea, si puedo rebobinar un poco antes de eso. Ahora lo que va a comentar es eso. Me encontré realmente muy brevemente en un par de ocasiones y apenas habíamos intercambiado 2 o 3 palabras. Creo que ya habéis escuchado este relato del trasfondo de lo que nos sucedió entonces. Descubrí que él sentía que yo era, que él era mi alma gemela y que yo pues eso, me vi a mí misma, me descubrí a mí
siendo eso, siendo yo misma eso, ¿no? Y quería saber de qué iba todo esto. O sea, la verdad es que mi alma ya estaba involucrada en este proceso, ¿no? De descubrir, de conocer de que estaba sucediendo algo ahí. Pero estaba muy rebelde contra eso. Pero también sabía que no podía dejar solo a este tipo, a este hombre. Así que le seguía y le perseguía, casi por así decirlo. ¿Qué está pasando aquí? Yo decía, ¿no? Y en este estado realmente me sentía inexplicablemente atraída y dirigida hacia este hombre. O sea, no podía ni siquiera decir dos palabras no le podía decir ni siquiera dos palabras, pero estaba en ese estado, ¿no? Y la había encontrado solo en 2 ocasiones. Así que ya supongo que era cuando, o sea, todo esto denota eso, ¿no? Que todo este tema de la cosa del alma estaba siendo desafiado y estaba siendo como llevado a la palestra, ¿no? Sacado de dentro, ¿no? O sea, mi yo real me estaba dirigiendo, impulsando, atrayendo, supongo, hacia él. Pero, y claro, eso de inmediato empezó a revelar mi daño y a agitar mi fachada, por así decirlo. Really briefly on a couple of occasions, and we hardly exchanged 2 or 3 words. And I think you've heard the backstory of how we kind of came then. I found out that he felt that he was my soulmate, and so then me being me, although I don't know if it's, I wanted to know what it was all about. The truth is my soul was already engaged in knowing that there was something going on here, but I was pretty rebellious towards it, but I knew I couldn't leave this guy alone. So I tracked him down, I hunted him down, and I said, what's going on here? And at this stage already, I'm feeling inexplicably drawn and attracted to this man. I haven't even said 2 words to him, and I've met him on a couple of occasions. So already, I guess this whole soul thing was being challenged and drawn. My real self was drawing me, I suppose, towards him, but it immediately started to uncover my damage and shake my facade, if you like. He hadn't really said anything much at all at this point. Él dice ahora no había realmente dicho mucho en este momento, para nada. O sea, él todavía no había dicho gran cosa. Y luego empezamos a comunicarnos y realmente tampoco me decía mucho sobre mí. No me explicaba mucho sobre mí. Hablamos sobre mi vida y su vida, y en el curso de eso pues fueron desvelados, se descubrieron claramente pues temas sobre el amor y la moralidad y diferentes cosas. Y yo estaba muy rebelde con eso. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no lo es? Y le habla ahí con él un momento, refiriéndose a él para preguntarle, que está sentado en una silla del público, ¿no? Entonces estaba rebelde contra esos pensamientos en ese momento. Entonces cuando finalmente comenzamos la relación, probablemente en unas pocas semanas empezaron a aparecer mucha cantidad de esas emociones de mi yo herido. O sea, empezó a aparecer toda esa rabia que yo tenía entre la fachada y el daño, ¿no? Y realmente me asustó. And then we started to communicate, and he really didn't say that much about me then either. We talked about my life and his life, and in the course of that, definitely issues of love and morality and different things were uncovered. And I was pretty rebellious again. I think that's the right word, isn't it, babe? Rebellious against those thoughts at that time. Yeah. When we eventually started a relationship, within a few days, probably within a few weeks, a lot of these emotions in my damaged self started to appear
or the rage that I had between the facade and the damage started to appear. Almost, it actually freaked me out. One day we were in... Un día estábamos ahí, y ahora estamos llegando ya al momento cumbre, estábamos ahí pues relacionándonos con besos y ese tipo de cosas, y quería hacer el amor. Y yo quería hacer el amor, y AJ dijo, mira, no puedo porque simplemente siento como que estás siendo un poco controladora. Y yo de inmediato entré en una rabia enorme y le dije, tú simplemente piensas que soy una zorra sucia vergonzante, ¿no? Ahora bien, yo nunca había conectado con ninguna de esas emociones antes de manera consciente. Había estado viviendo en el daño de ellas. O sea, había estado viviendo en el hecho de que las estaba llevando, ese sentimiento lo estaba llevando dentro de mí misma, y habían salido así todas de un tirón, ¡bumba!, de mí, en un enorme, tirón, digamos, un enorme, una tirada, también podemos traducirlo literal, un poco forzadamente, o sea, de golpe ahí. Y realmente tuve que encerrarme en el baño y quedarme ahí pues asustada, porque pensaba, ¿de dónde viene todo esto? O sea, mi fachada había estado ahí también puesta en su lugar dentro de mí, que no pensaba, o sea, y también colocada ahí dentro, que no pensaba que nadie, y menos aún yo misma, pudiera pensar que soy una persona sucia. Así que había estado sucediendo durante mucho tiempo mucho de esto, pero realmente yo me encontraba en estado de querer conservar la fachada. Y supongo que os estoy compartiendo esto porque siento que la mayoría de nosotros está en esa misma posición. O sea, realmente queremos aferrarnos a esta idea de la persona que pensamos que somos. Entonces ahora va a plantear y va a preguntar, ¿tenéis algunas preguntas? Y ahora vamos a ver cómo dice esta parte, y esas preguntas nos las vamos a saltar para dejarlas para otra ocasión, y vamos a ir al momento cumbre, digamos. Engaging, we were kissing and stuff, and I wanted to make love, and I just said, look, I can't, I just feel like you're being a bit controlling here. And I immediately went into a massive rage, saying to him that you just think I'm a shameful, dirty slut, don't you? Now, I had not ever connected with any of those emotions before in a conscious way. I've been living in the damage of them, the fact that I was carrying that feeling inside of myself. But they came out of me in a huge tirade, and I actually had to go and lock myself in the bathroom and freak out, because I thought, where did all that come from? My facade was so well in place inside of me that I didn't think that anyone, least of all me, could think that I'm a dirty person. So so a lot of this has been happening for a long time, but I have really been in a state of wanting to maintain this facade, and I guess I'm sharing that with you because I feel that many of us are in that position. We really want to hold on to this idea of the person that we think that we are. So if I go back then to my story, does anyone have any questions at this point? Bien, ahí estamos en el minuto 29:49, donde pregunta las cuestiones que tienen, y vamos a ver si vamos bien al 38:56, más o menos por aquí, y en la transcripción nos saltamos el punto 9, que son todas las preguntas que son sobre, vamos a ver, el daño al alma en el estado de sueño es el mismo que se hace en el daño, ese daño también lo hacemos en el estado de vigilia, eso lo hemos comentado antes. Mary tiene un sentido más fuerte del yo real, del amor real, porque ella es reencarnada. Ya recordemos siempre mucho que no hay casi reencarnación, es súper excepcional. La fachada de Mary es un intento de escapar de su daño, eso ya lo sabemos,
Pero bueno, o sea, son preguntas. Así que vamos al momento donde vamos a ver que va a tener que describir esta rebelión contra los sentimientos más relativos a esos 4 puntos, aunque ahora se reducen a 3, porque la integridad no hace falta. Vemos la pérdida en relación al alma gemela, la vergüenza en relación, a la vergüenza que ha comentado, y la impotencia en relación a la sexualidad. Entonces eso es lo que va a describir sus experiencias en el estado de sueño. I feel is in that I desire truth. Yeah. Okay. All right. So let's go to the point where walk in the door and AJ says. Entonces vamos ahí en ese momento donde entro por la puerta y AJ me dice algo. Así que me dice, ¿sabes sobre este? Bueno, ahora ya sigue explicando este contexto de trasfondo sobre el hecho de que estoy viviendo en negación de gran cantidad de vergüenza. Quiero poder y control sobre los hombres, de modo que así pueda evitar mis sentimientos de no tener poder en el tema sexual. Quiero creer, ahora está como resumiendo, ¿no?, que tengo toda esta integridad, pero en verdad es que quiero evitar mis emociones oscuras, de modo que así pueda no tener ninguna de ellas, de estas emociones, evitarlas todas. Así también estoy airada con Dios, no solo con el concepto de tener un alma gemela que puedo perder y que me hará, pues eso, ser golpeada por la pena, la aflicción, sino también ese sentido de impotencia que tengo en nuestra relación. Y no porque Él tenga poder sobre mí, sino porque no puedo para nada controlar la atracción que tengo hacia este hombre. Lo he intentado, ¿sabéis? Y he estado con esa rabia con Él y aún así le quiero mucho. Así que eso me hace sentirme increíblemente sin poder. Es como que digo, no me puedo definir a mí misma ya, Dios. So, you know this background context now of the fact that I'm living in denial of a lot of shame. I want power and control over men so I can avoid my powerless feelings sexually. I want to believe I've got all this integrity, but the truth is I want to avoid my dark emotions, so I can't have any. And I'm also angry at God about not just the concept that I could have a soulmate that I might lose and that will make me grief-stricken, but also the sense of powerlessness that I have in our relationship. Not because he has power over me, but because I can't bloody control the attraction I have to this man. I've tried, you know. I've been in a rage with him and I still want him badly. And so that makes me feel incredibly powerless. I can't define myself now, God. And the truth of all of this is... La verdad de todo esto es que no puedo definirme a mí misma. Todos nuestros esfuerzos en nuestra fachada son intentos para definirnos a nosotros mismos y decir, quiero esta vida, quiero ser esta persona y voy a hacer esta cosa. Pero la verdad a la que llegué en el curso de estas pocas semanas atrás fue una verdad realmente hermosa. Y es que realmente los trabajos duros, digamos, si lo traducimos literal, o sea, las cosas difíciles ya han sido hechas por mí. Creo que dice eso. O sea, Dios ha creado una bella persona, realmente maravillosa persona, con cualidades realmente únicas y características únicas, con un enorme deseo, enorme pasión, y que simplemente va a ser creativa si ella se permite ser simplemente ella misma. O sea, lo difícil ya está hecho en ese sentido, ¿no? Que nuestro yo real ya está ahí, ¿no? Y ahora está hablando como en tercera persona de ella misma, parece, ¿no? Vamos a hablar. Is that I can't define myself. All of our efforts in our facade are attempts to define ourselves, to say, I want this life, I will be this person, I'm going to do this thing. And the truth that I came to in the course of these few weeks
was actually really beautiful, and that is that really the hard work's being done for me. God has created a beautiful person, a really wonderful person with really unique qualities and characteristics, with a huge desire and passion, who's just going to be creative if she can just be herself. So in my facade I'm working. Así que en mi fachada estoy trabajando realmente duro todo el rato para ser alguien bueno. ¿Cuáles son mis metas? Me pregunto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que se consiga hacer eso? ¿Cómo voy a conseguirlo? Y ese es, en realidad, todo ese trabajo duro que estoy conservando, todo ello es como lo hago en un esfuerzo simplemente. ¿Para qué? Para evitar mi dolor, cuando podría hacer lo siguiente. Simplemente soltar y sentir mi dolor, y ya ahora no tendré que fabricarme de ninguna manera. No tendré que hacerme a mí misma de ninguna manera. Simplemente tengo que regresar a ese yo que Dios me fabricó, y luego voy a ser realmente feliz. O sea, no tengo que averiguar qué es lo que me va a hacer feliz. Simplemente tengo que involucrarme con mis deseos, estar dispuesta a sentir mi dolor, y luego es cuando estaré en mi yo real. Working really hard all the time to be a good person, what is my goals, what am I going to do, how am I going to get that done, and it's all this really hard work that I'm maintaining, all in an effort just to avoid my pain. When if I just let go and feel my pain, I don't have to make myself anything. I just have to return to the self that God made me, and then I'm going to be really happy. I don't have to figure out what's going to make me happy. I just have to engage my desires, be willing to feel my pain, and then I'm going to be at my real self. Bueno, y ahora lo siguiente dice, olvidé dónde estaba yendo con esto, pero bueno, era una cosa muy hermosa que comprender. O sea, creo que se olvidó por lo que lo estaba diciendo, creo. Bueno, entonces estoy ahí rezando mi oración por la verdad. Quiero sentir mi alma, Dios, quiero realmente la verdad. Tráeme la verdad más grande que me puedas proporcionar. Y entonces entré por la puerta y dije, ¿cómo estás? Bueno, no sé cómo cada país traduciría a este chico no querido, o un nombre cariñoso para la pareja. Ahora estoy atravesando todo este tema de mis cosas en el yoga. Estoy atravesando mis cosas en el yoga. Está muy intenso la cosa. Pero él me dice, estoy realmente molesto contigo porque siento como que has estado con alguna otra persona en el estado de sueño. Ahora bien, mi fachada con eso se enfada mucho de repente. O sea, eso no es algo que yo haría, no es el tipo de cosa que haría, pero quizá como en ese momento ya me estaba sintiendo un poco más humilde, me senté en el suelo de la cocina y le pedí a Dios verdad sobre eso. Y le pedí a mis guías la verdad sobre eso. Y obtuve un gran sí. Yeah. I forgot where I was going with that, but that was a beautiful thing to realise. So I'm praying my prayer for truth. I want to feel my soul, God. I really want truth. Bring me the biggest truth you can bring me. And I walked in the door and I said, how you going, babe? I'm still going through my stuff at yoga. It feels pretty full on. And he said, I'm feeling really upset because I feel like you've been with someone else in the sleep state. Now, my facade is pretty upset about that. That's not something that I would do. But perhaps because I was feeling a little more humble, I sat on the kitchen floor and asked God for the truth about that. And I asked my guides for the truth about that. And I got a big yes. Y eso fue realmente duro. O sea, conseguir esa confirmación tan grande de la verdad, ¿no? La verdad de lo que estaba pasando en el estado de sueño. Fijaros que este es todo el tema, ¿no? Como estamos haciendo experiencias muy reales por la noche también. Somos el alma, y el alma es el alma.
y ya está, ¿no? Y dentro pues está ese cuerpo espiritual también por las noches. Entonces dice, esto fue muy, muy duro, fue difícil también decírselo a J, esa confirmación, ¿no? Confirmar lo que él sentía, sospechaba. Entonces ello desencadenó toda mi vergüenza que había estado intentando evitar durante tanto tiempo. Y en ese momento es como que nos metimos en un encierro. O sea, nos encerramos en casa, ¿no? Realmente no quería dejar la finca durante 3 días y simplemente quería pedir a Dios que me ayudara a sanar lo que estaba pasando. Así que canalicé mucho en esos pocos días y supongo que fue debido a que seguía rezando por la verdad. Por eso es como que seguía cada vez más teniendo más comprensiones sobre lo que realmente sucedía en mi estado de sueño. And that was really hard. It was hard to say that to AJ as well. And triggered all of my shame that I've been trying to avoid for that long. And at that point we kind of went into lockdown. We didn't really leave the cottage for about 3 days, and I just really asked God to help me heal what is going on. And so I channeled a lot in those few days, and I guess because I kept praying for truth, I kept having more and more realizations about what was really happening in my sleep state. And this is the powerful thing about desiring truth. Y ya para terminar esta primera parte, que seguiremos en otro vídeo, esta es la cosa poderosa sobre el hecho de desear la verdad. O sea, comprendí, es lo que va a decir ahora, cuánto había estado evitándola en este proceso, la verdad. Quiero dar una charla en un par de meses sobre lo que es lo que llamo la Trinidad Santa, que es la verdad, el amor y la humildad. He estado bastante en ello durante un poco de tiempo, pero comprendo que el amor y la humildad, esas cosas de amor y la humildad, era realmente en lo que me estaba enfocando. O sea, pese a que estaba ahí diciendo, bueno, quiero dar una charla sobre la verdad, el amor y la humildad, Miller ya lo ha hecho, ¿no? Con los temas del camino, la vía, que son del 2011 también. Yo pensaba que eran del 2010, pero es una charla que es la charla que motiva la página guía A2 de la web, que es estos aspectos básicos donde tenemos que emplear nuestra fe y nuestra voluntad, nuestro deseo, por así decir, para hacer crecer la fe sobre estos aspectos básicos de esta que llama aquí en broma Trinidad Santa, ¿no? Pero lo que comprendo, dice Mary ahora, es que en lo que me está enfocando son en dos, porque el tercero, que es la verdad, el aspecto de la verdad, no lo quería realmente porque era muy adicta a mi fachada. Sí, amo la verdad de Dios, está bien, eso genial, vale. Os puedo hablar todo el día de eso, pero con respecto a mi daño, yo no quiero eso, no quiero el daño, ¿no? Eso sería como la verdad personal, ¿no? El error, el daño, porque tengo tanta vergüenza, tengo mucha vergüenza y dolor en mi yo dañado, tanto que no lo quería. O sea, quiero animaros a vosotros a realmente abrir vuestro corazón y pedir a Dios verdad si es que queréis estar en este proceso. Si queréis esta conexión con Dios, pedirle verdad y de corazón, porque en el curso de esos pocos días que os estoy contando aquí, ¿verdad? Esto se refiere a la anécdota que está contando. Se me volvió conocida mucha cantidad de verdad, y no era solamente que yo engañara una vez a J en el estado de sueño. Consistía en que durante la mayor parte de mi vida, desde la adolescencia en esta vida, había estado involucrada en muchas cosas inmorales, desviadas en el estado de sueño, con mucha cantidad diferente de gente.
y con una gran cantidad de espíritus diferentes y con gente en su forma espiritual. Entonces, fijaros, de esto depende, y es una de las cosas que van a preguntar después, todo el tema de la gran fiebre de María Magdalena, el gran misticismo que ha surgido, como el sexo una salvación, que contiene algunas verdades interesantes que nos pueden haber ayudado aparentemente sobre la energía, ¿no? Sobre los chakras y el tener cuidado con la sexualidad. Pero esto al parecer ha sido debido a la actuación en su yo herido en el estado de sueño con Mary, de Mary, porque tenemos que darnos cuenta de que hay espíritus tanto que están con un cuerpo físico o sea que como nosotros ahora mismo en la Tierra, que durante el sueño hemos podido tener charlas o ver estos actos de gente, asistir, incluso participar, enseñanzas dadas de forma desde la herida en el fondo, que son enseñanzas pues que por eso son truchas, digamos, como dicen en Argentina, porque mezclan verdades y mentiras, porque están dadas desde heridas, y esto asisten a ellas, insistamos, podemos asistir aunque tengamos el cuerpo físico aún, porque en el espíritu por la noche hacemos esas cosas también desde la herida, o a veces minoritariamente pues habrá gente que no, que está realmente muy consciente, pero es muy poca gente. Entonces eso lo van a comentar después. Entonces ahora también es uno de los momentos más intensos, que para no hacerlo muy largo lo dejamos para el siguiente vídeo, es lo siguiente que va a hablar sobre revelarse, ya para hablar más de lleno sobre la máscara, ¿no? Como la máscara como rebelión y todas estas cosas de qué es lo que hacía concretamente, no muchos detalles por supuesto, pero un poquito más concreto en relación a la impotencia, la vergüenza y todo lo que hemos visto. Entonces vamos a ver cómo termina esta parte hasta el minuto 44-25, que lo vemos aquí amablemente señalado también, y algunos lo señalan, como vemos, y ya lo dejaremos. I realised how much I've been avoiding truth in this process. I want to give a talk in a couple of months about what I call the real Holy Trinity, which is truth, love and humility. And I've been pretty hot on that for a little while. But I realised that the love and humility thing was really what I was focusing on. I didn't actually want the truth because I was addicted to my facade. I love God's truth. That's fine. I'll talk to you about that all day. But my damage, I've got so much shame and pain in my damaged self. I didn't want it. And so really opening my heart and asking God for truth. And I want to encourage you guys, if you want this process, if you want this connection with God, ask God about truth, the truth about, and want it from your heart, because in the course of those few days, a lot of truth became known to me. And it wasn't just that I'd cheated on AJ once in the sleep state, it was that for most of my life, since adolescence in this life, I have been involved in a lot of sexually immoral and deviant things in the sleep state. With a lot of different people, with a lot of different spirits, and with people in spirit form, and and I want to talk a bit more about that. Sí, y eso es, como vemos, lo que ahora presenta. Quiero hablar un poco más de ello, sobre la rebelión. La máscara como rebelión y la representación de esa rebelión ya sin mucha máscara posible en el estado de sueño para mayor degradación de nuestra alma, ¿no? Entonces, pues hasta el siguiente y muchas gracias.